Muy buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el cual vamos a tener ocasión de tratar un asunto muy isleño, cuál es la historia salinera de nuestra ciudad y hechos puntuales poco conocidos que nos van a ilustrar sobre esta industria tan local y tan pujante que llegó a ser. Pues tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés para leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de octubre de 2024, recogida en el acta número 407, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la conferencia titulada Sociedad y Cultura en la Historia Salinera de la Isla de León, la Gran Revuelta de 1902, a cargo de don Alejandro Díaz Pinto, doctor en Humanidades y Comunicación. Será presentado por la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, académica de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para presentar al conferenciante. Con su permiso. Señor presidente, autoridades, queridos compañeros académicos, querido público, querido Alejandro. Un día, hace ya más de una década, voy a decir exactamente cuánto, estando todavía en activo, recibí un correo de un tal Alejandro Díaz Pinto. Decía ser un periodista que quería contactarme. Imbuida y absorbida como estaba en la preparación de mis alumnos para la prueba de acceso a la universidad, no encontraba el momento de responder. Pero los correos de este periodista eran insistentes y continuaban llegando, hasta que por fin quedamos en una cafetería de la calle Las Cortes. Apareció ante mí un joven que por su aspecto podía ser perfectamente uno de mis alumnos. Aquel chaval hablaba de la cultura de la isla con una soltura, conocimiento y sensibilidad casi impropias de su juventud. Usando terminología grecolatina, me decía que la cultura de una ciudad se sostenía sobre soportes que eran los verdaderos atalantes y cariátides de la cultura, del movimiento cultural. Como comprenderán ustedes, la conexión fue inmediata y aquel encuentro fue el principio de una enriquecedora y profunda amistad anclada en intereses culturales comunes. Con el paso del tiempo, fui descubriendo además a una persona de extraordinarias cualidades que pertenecía a esa clase de chavales con que los profesores a veces tenemos la suerte de toparnos, que no han perdido un minuto de su vida y de los que aprendemos mucho más de lo que le enseñamos. Verán ustedes, Alejandro se licenció en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, destacando en las asignaturas relacionadas con la historia, enfocada desde la perspectiva periodística, y realizó las prácticas en la empresa Federico Jolí y compañía en la delegación isleña del Diario de Cádiz, abordando temas relacionados con el patrimonio de San Fernando desde sus más diversas perspectivas. Es máster en Patrimonio Histórico Arqueológico, rama Investigación y Gestión de Patrimonio por la Universidad de Cádiz, con media de 9,39, incluyendo prácticas en el Museo Histórico Municipal de San Fernando y el trabajo final de máster titulado El patrimonio
arquitectónico de San Fernando Cádiz durante la etapa del desarrollismo 1960-1975 y su reflejo en la prensa escrita. Este trabajo contó con la supervisión del profesor José Ramos Barros Caneda, con el que obtuvo la calificación de sobresaliente. Sus conclusiones fueron compartidas en el primer ciclo de conferencias sobre investigación reciente en Historia, Arqueología y Patrimonio, HIC, Revistas de Humanidades y Ciencia, y finalmente en el libro Investigaciones recientes en Historia, Arqueología y Patrimonio, coordinado por los doctores Sergio Almízar Cruz e Israel Santamaría Canales. Sus numerosas y afanosas inquietudes lo llevaron a seguir formándose a través de cursos, congresos y seminarios que por su amplitud no podemos enumerar aquí, siempre encaminados a una especialización en patrimonio histórico-artístico en general y en el isleño en particular. Al principio desarrolla su labor profesional en el ámbito empresarial de gestión cultural, pero a la vez se dedica a la divulgación del patrimonio isleño, haciéndose cargo de la página web Patrimonio La Isla desde 2014, con noticias, crónicas y reportajes relacionados con el patrimonio cultural isleño, que ha llegado a acumular hasta 20.000 seguidores en redes sociales. Obtuvo el premio de los valores ciudadanos en la categoría de educación otorgado por el Partido Socialista de San Fernando en 2015 y generó una gran actividad cultural en San Fernando hasta reconvertirse en programa de Radio La Isla entre 2015 y 2018. Esta página creó corriente de opinión, dio voz a multitud de especialistas y, sin lugar a duda, fue la inspiración de otras muchas en el entorno. Además, Alejandro ha estado presente en toda la actividad cultural isleña y sus diferentes foros, que por lo prolijo no podemos enumerar aquí. En el año 2017 se trasladó a Castilla y León para cursar el máster en Patrimonio y Comunicación por la Universidad de Burgos, participando además en las 2 primeras ediciones del curso de otoño sobre Patrimonio Inmaterial 2017-2018 y en la organización del 22 Congreso Nacional de Historia del Arte 2018, lo que no fue óbice para que obtuviera el premio extraordinario en la modalidad de Humanidades y Comunicación y matrícula de honor en el trabajo fin de máster titulado La memoria de los salineros, un recorrido por las salinas de San Fernando Cádiz en los siglos XIX y XX a través de las fuentes hemerográficas, germen de su tesis doctoral codirigida por la profesora doctora Isabel Menéndez Menéndez y por el profesor doctor Sergio Sánchez Collante, que resultó un amplísimo, profundo y complejo trabajo a través del filtro periodístico de los últimos 200 años. Finalmente, en junio de 2021, defendió su tesis doctoral titulada Salinas de San Fernando, Historia e historias de un patrimonio de la Ribera Gaditana a través de las fuentes hemerográficas 1800-1975, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Tengo que decirles que tuve la suerte y el privilegio de seguir estos trabajos muy de cerca, siendo testigo directo de lo concienzuda, esmerada y rigurosa que fue su elaboración. Por eso sentí una honda satisfacción cuando sus conclusiones fueron compartidas en una larga lista de libros, tanto académicos como independientes, y en revistas universitarias de alto prestigio. Finalmente,
Alejandro decide opositar al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria por la especialidad de lengua castellana y literatura. Cursa el máster en profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas por la Universidad de Burgos 2021-2022. Obtiene el B2 de inglés, compatibilizando estos estudios con nuevas experiencias profesionales en las empresas de gestión cultural Atlántida Medio Ambiente, como guía e intérprete del Parque Natural Bahía de Cádiz para los proyectos Generación de Empleo Azul e Interpretación de Naturaleza y Cultura como recurso socioeconómico. Y la empresa CREA Cultura y Ocio, desarrollando la labor de Community Manager para Turismo de San Fernando. Todo esto mientras prepara la publicación íntegra de su tesis con la editorial Kaizen, en 2 volúmenes de 500 páginas cada uno. El primero, subtitulado Recorrido histórico en 2021, que tuve el inmenso honor de presentar en este mismo auditorio, y el segundo, Aspectos etnográficos y culturales en 2023. Ese mismo año, Alejandro obtiene la plaza de profesor de lengua castellana y literatura en julio de 2023, al primer intento, ejerciendo hasta el momento en los IES Roche de Conil de la Frontera y Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera. Señores, esta presentación no es más que una semblanza, un breve resumen del extenso currículum vitae de Alejandro Díaz Pinto. El latinismo currículum vitae significa recorrido de la vida. Pero es que la vida de Alejandro empezó el 5 de marzo de 1987. Dicho esto, ahora dispongámonos a disfrutar de su conferencia Sociedad y Cultura en la Historia Salinera de la Isla de León, la Gran Revuelta de 1902. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Tiene la palabra don Alejandro Díaz Pinto para pronunciar su conferencia. Nosotros nos bajamos a la primera. Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a la Academia por las atenciones dispensadas, a María Elena por las palabras que me ha dedicado. Ha adornado mucho el currículum, porque yo mismo estaba sorprendido de lo que ha ido contando. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes, que habéis dedicado parte de vuestro tiempo a escuchar este aprendiz, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que soy, lo que me considero a día de hoy. Me gustaría empezar la conferencia enmarcando un poco qué es lo que ocurría en el mundo en los años, en la horquilla, entre los años 1901 y 1902, ¿no? Porque para hacer historia pues hay que ir o de lo general a lo particular, o en este caso vamos a ir de lo particular a lo general, pero no se puede contemplar la historia salinera de San Fernando sin tener en cuenta aspectos como que en el año 1901 se produce el asesinato del presidente estadounidense William McKinley a manos de un anarquista. Quédense con esto porque el anarquismo es un movimiento que va a tener mucha importancia y volveremos sobre él más adelante. En 1901 es cuando se produce la celebración de la primera edición del Premio Nobel en Estocolmo.
En estos años también, a principios del siglo XX, se produce la primera transmisión transatlántica de señales radiofónicas entre Inglaterra y Estados Unidos, a cargo de Guglielmo Marconi, ahí lo ven, y se publica El perro de los Baskerville, una de las aventuras más conocidas de nuestro detective, ¿no?, Sherlock Holmes, en la revista Strand Magazine. Estoy intentando tocar los pilares fundamentales de la academia, ciencias, letras y arte. Por eso incluyo la creación del cuadro Judith, el primero de la serie Judith de Gustav Klimt, que es uno de los principales representantes del modernismo, ¿no?, europeo, concretamente del austriaco Gustav Klimt. ¿Pero qué es lo que pasa en España en ese momento? Ahí tienen a María Cristina de Habsburgo-Lorena y a su hijo Alfonso XIII. Ella termina su periodo de regencia y él empieza su reinado efectivo. Tenemos al frente del gobierno a Mateo Sagasta, que es uno de los líderes protagonistas de ese turnismo político que desde la restauración borbónica habían venido alternando, ¿no?, junto con Cánovas del Castillo. Y empieza a gestarse la Sociedad Española de Física y Química, que se fundará definitivamente de Derecho en el año 1903. Pero además estamos en un momento de auge para las corrientes literarias del modernismo y la generación del 98, con obras tan importantes como Sonata de Otoño, de Valle Inclán, Amor y Pedagogía, de Unamuno, y Camino a la Perfección, de Pío Baroja. Ahí tienen algunos de sus integrantes. Y no podemos olvidarnos de uno de nuestros pintores más importantes, Pablo Picasso, que inicia su famoso periodo azul con obras como El entierro de Casagemas. Además de que por fin se constata internacionalmente la autenticidad de las pinturas rupestres de Altamira en el campo de las artes, que hasta ese momento había sido puesta en cuestión. ¿Y qué tenemos en San Fernando? En San Fernando tenemos a un Manuel Roldán y Ramos al frente de la corporación municipal. Ahí lo tenemos en una caricatura un poco estresado, y es que a pesar de la cantidad de escuelas públicas inauguradas durante su mandato, el agua corriente, el adoquinado de las calles, lo cierto es que en esta época la miseria llamaba a las puertas de San Fernando. Sus industrias y comercios languidecían, la propiedad urbana experimentaba depreciación y cada vez más operarios emigraban a América. Íbamos perdiendo población. Tenemos que pensar en una casa consistorial recién concluida, cuyo programa de decoración continuaba. Hace poco, en las jornadas de mitología clásica, Elena Martínez explicó muy bien, además, porque eso sí lo pude ver por redes sociales, el escudo que corona el ayuntamiento, con las imágenes de Fortuna y Justicia realizadas por el escultor italiano Augusto Franzi. Pero el Arsenal de la Carraca cada vez tenía menos encargos de envergadura. Y tenemos una industria salinera fluctuante, una industria salinera que no estaba bien gestionada, como vamos a ver a continuación. Por contarles algo más sobre este inicio de siglo, decirles que las capuchinas
las hermanas capuchinas, las carmelitas de Vedruna y los hermanos de San Juan Bautista de la Salle ya estaban en sus sedes definitivas, acababan de ocupar sus sedes definitivas o llevaban muy pocos años, mientras que otras instituciones educativas, como el Colegio de San Cayetano en la Casa Cimbrelo, paraba su actividad después de 60 años. Las ermitas del Cerro de los Mártires y la Casería de Ocio llevaban pocos años inauguradas, y el Castillo de San Romualdo, tras serle incautado al último de los duques de Arcos que lo poseyó, empezó a asumir las funciones de patio de vecindad. Por tener un guiño hacia el mundo cofrade, que aquí en San Fernando es bastante importante, tiene mucho peso, acababa de llegar a San Fernando la imagen de María Santísima de las Lágrimas, titular de la Hermandad de Columna, realizada por el imaginero valenciano Vicente Tena Fuster. Bueno, una hermandad fundada muy pocos años antes también, ¿no? En 1893. Y dicho esto, tenemos un total de 146 explotaciones salineras que, con sus respectivos propietarios, estaban distribuidas en 5 grandes grupos. Cada uno de estos grupos tenía representante propio, y estos representantes eran los directivos del Concierto Salinero. Una entidad fundada en 1862 sobre la base de 3 asociaciones previas, pero consolidada en 1875 a raíz del desestanco de la sal, porque la sal hasta ese momento había sido un monopolio en manos del Estado. Es a partir de 1870 cuando entra a competir en el libre mercado. Había sido hasta ese momento una de las rentas mayores. Este concierto salinero, aquí ven la escritura de la primera página ante notario, firmada por todos sus integrantes, tenía como objetivo sostener los precios y evitar las competencias, de manera que la industria salinera no llegara a la ruina. Pero finalmente fue esto lo que provocaron, paradójicamente. Porque su avaricia en lo económico, incrementando consecutivamente... incrementando consecutivamente los precios, ahí lo han fijado en 90 reales, ahí en 100 reales, desde el 16 del mismo en adelante, se refiere al mes, evidentemente. No había un paralelismo entre esta especulación y la poca inversión en muchos otros aspectos que llevaban a cabo. No invirtieron en publicidad, no innovaron para abaratar costes y no aprovecharon lo que se conoce como aguas madres, que son todas esas aguas que al terminar la época de labor son ricas en potasio, son ricas en magnesio, y podrían haber aprovechado en el mercado de las industrias derivadas. Industrias como la del abono para la agricultura, o el jabón, o el vidrio. Pero además es que producían mucho más de lo que les era demandado. Sin ir más lejos, en el año 1900 solo habían exportado 60.000 lastres de sal, que a priori puede resultar una cifra importante, pero habían cosechado el doble de esa cantidad. Y eso se sumaba a el excedente de años anteriores que todavía se estaba cargando en los buques exportadores. De tal manera que
aunque había mercados que seguían siendo fieles a la Bahía de Cádiz y más concretamente a San Fernando, como los de Inglaterra, Noruega, Terranova o las regiones del Río de la Plata, también había industrias emergentes, fábricas de sal, que empezaban a gestionar su producto de una manera más efectiva que nosotros, como es el caso de Cabo Frío en Brasil, Cabo Rojo en Puerto Rico, las salinas de Trapani en Sicilia y, por supuesto, las de Setúbal en Portugal. Pero la competencia no solamente la teníamos a nivel internacional, también teníamos competidores en nuestro propio país. Ahí tienen una postal dedicada a las salinas de Torrevieja, que tardaron más en privatizarse que las salinas de la Bahía de Cádiz. Se privatizan al final del siglo XIX y esto supuso un verdadero quebradero de cabeza para los industriales gaditanos, porque sabían que iba a ser el inicio de su declive, como efectivamente ocurrió. De hecho, incluso a finales del siglo XIX se plantearon la posibilidad de optar, de concursar para gestionar la laguna de Torrevieja. Finalmente no ocurrió así y surgió la compañía arrendataria de las salinas de Torrevieja en Alicante. Y no nos olvidemos de las salinas de Ibiza. Las salinas de Ibiza y Formentera son el punto de partida de la Unión Salinera de España, que en los años 20 van a hacerse con el control de muchas, de gran parte, mínimo el 50% de las salinas de la Bahía de Cádiz. Nosotros no pudimos salir al exterior, pero vinieron de las Islas Baleares a monopolizarnos. De modo que, aunque el negocio aún tenía cierta vida por delante, porque aún la denominación de origen, el nombre de San Fernando, el nombre de Cádiz, todavía va a tener un peso importante en los mercados que hemos mencionado, ya hay documentos, hay artículos de prensa que empiezan a hablar de una en tiempo rica, próspera y floreciente industria que hoy ha decaído, y hacen referencia a lo que antaño fue un negocio próspero y feliz y que hoy es ruinoso. Por lo tanto, la entrada en el nuevo siglo comienza a resquebrajar esa burbuja especulativa que el concierto salinero había provocado. Bien, cuando yo empecé a hacer este trabajo, una de las pocas referencias bibliográficas que localicé fue la de Salvador Clavijo y Clavijo, doctor y médico de la Armada, en su obra San Fernando, Historia y Espíritu, que, bueno, aunque hay muchos aspectos que a día de hoy son ampliamente superados, yo la sigo considerando una obra de referencia por la cantidad y la variedad de temas que abarca, ¿no?, en relación con nuestra ciudad. Y él hace una pequeña referencia a aquellas tristes realidades huelguísticas que allá donde mordían acarreaban la ruina, pero lo hace refiriéndose a 1919. 1919 es una fecha bastante tardía para lo que hemos podido localizar en archivos y en fuentes hemerográficas, porque las primeras manifestaciones obreras se remontan mucho antes en el tiempo. Desde el momento en el que se produce el desestanco,
Supongo que muchos de ustedes estarán familiarizados, pero con desestanco nos referimos cuando la sal deja de estar bajo monopolio y tutela estatal y pasa a competir en el libre mercado. Desde ese momento tenemos noticias de revueltas obreras, porque al igual que los industriales salineros se organizan y fundan el concierto salinero, el concierto general de cosecheros de sales, los obreros tratan de emularlos. Claro, tengan en cuenta que durante los años de pujanza, cuando el negocio va perfectamente, los industriales se dedican a ampliar, a incrementar el precio del producto. Pero los años en los que la cosa se complica y vienen menos buques a por sal gaditana, el primer sitio del que recortan es de la base de la pirámide, lógicamente, de los salarios de los obreros. Pero aún así, las noticias sobre revueltas obreras hasta principios del siglo XX son muy escasas, hay muy pocas, lo cual no significa que no hayamos localizado ninguna, claro. Estas revueltas están estrechamente ligadas con el anarquismo andaluz, que como saben nace en la zona septentrional de la provincia de Cádiz y tiene mucho éxito por su capacidad para fundirse con la cultura obrera local. La primera manifestación de este tipo a la que yo he tenido acceso o de la que yo he tenido constancia se remonta al 27 de octubre de 1868, solo un mes después de la Revolución del 68, la famosa gloriosa o septembrina, y sabemos que un grupo de salineros invade el centro de San Fernando, su ayuntamiento, la casa consistorial, y hace sonar incluso las campanas de la iglesia mayor al grito de mueras a personas conocidas. Pero no se nos aporta ningún dato más. Posteriormente, en 1873, y coincidiendo con la insurrección cantonal, ya saben, ese intento momentáneo de hacer un estado de abajo arriba, que no tiene continuidad, se funda la primera sociedad obrera salinera pretendiendo mejoras en el salario y en las condiciones laborales, porque su jornada laboral se prolongaba durante 20 horas, desde las 2 de la madrugada hasta las 10 de la noche del día siguiente. La represión del cantón, la pronta represión del cantón, evidentemente, abolió todos los logros que se habían conseguido y de una manera un tanto literaria hablan las crónicas de que el castigo que sus jueces les depararon a los salineros fue el negarles de todo trabajo y reducirlos al duro trance de ver morir de hambre a sus hijos, mujeres y madres. Entre 1882 y 1886 se gesta una nueva sociedad con el mismo objetivo, y de una carta que le remiten los industriales, los directivos del concierto salinero, al por entonces gobernador civil de la provincia de Cádiz, dándole las gracias por haber mediado en ese conflicto, tenemos la noticia o tenemos la primera referencia a lo que va a ser un problema constante y reiterado a lo largo de todo el siglo XX, que es el hecho de contar con obreros foráneos. Es decir, cada vez que los obreros salineros se organizaban para reivindicar mejoras en su situación, los industriales les decían que o persistían o, todo lo contrario, o desistían en sus intenciones o
contratarían a obreros de fuera. En 1888 los salineros se ponen en huelga. En este caso se pone en huelga el gremio de barquería, porque recordemos que los salineros no son solamente los que trabajaban en la explotación. Tenemos a los paleros que sacaban la sal del Tajo, a los montoneros que las amontonaban en los saleros, pero tenemos también a los barqueros, que eran los encargados de conducirlas por los caños a través de, bueno, en faluchos y en candráis, hasta el buque exportador, y finalmente los alijadores, que se encargaban de colocar la mercancía en las bodegas de esos buques, ¿no? La huelga de 1888 ya sí tiene más repercusión en los medios de comunicación y está relacionada con la redistribución de turnos para hacerlos más igualitarios. Pero claro, hay que tener en cuenta que no todos los grupos del concierto salinero tenían el mismo número de salinas. Ni todas las salinas producían la misma cantidad de sal, ni todos los clientes tenían las mismas condiciones. El concierto salinero, lógicamente, se niega a darles al gremio de barquería, a los barqueros, la autonomía que ellos pretendían. En 1891, junto a los panaderos, vuelven a manifestarse y en 1893 se celebra en la Plaza de Toros, en el Coso Taurino de San Fernando, un mitin anarquista junto a otros gremios también. Venían muchos trabajadores de Jerez, de Cádiz, no solamente los había de San Fernando. Y los reportes de prensa, ven ustedes ahí, hablan de agitación, hablan de que circuló por aquella población, en referencia a San Fernando, una hoja anarquista dirigida a los trabajadores, convocándoles a una reunión. Y hablan también sobre la necesidad de repartir los bienes y de que los que chupan la sangre de los pobres, hasta que venga la revolución social. Es decir, que ellos estaban bastante familiarizados. No eran trabajadores analfabetos, como se ha dicho en alguna ocasión. De tal manera que los ánimos estaban bastante caldeados al inicio del año 1902. Estaban caldeados por muchas razones, aparte de las que ya se han expuesto. Hablamos de reducción de jornales como consecuencia del abaratamiento del lastre. Hablamos también de la obligación de pagar cosas tan básicas como el agua potable o los desperfectos en las herramientas de laboreo. Se los hacían costear a los propios trabajadores. Pero además es muy curioso porque las ganancias se tenían que dividir entre todos los que participaban, evidentemente, en la labor, ¿no?, de extracción de la sal. Y ellos decían, o hacían referencia a una cosa que denominaban partes muertas, que iban dirigidas a capataces, repartidores, pagadores, figuras que no participaban en el proceso de extracción de la sal. Por lo tanto, ellos consideraban que era injusto repartir su beneficio con ellos, pero no solamente con estas figuras, sino con los que sustituían a estas figuras. Porque como muchas veces no hacían o no cumplían con su cometido, tenían que llamar a alguien que lo hiciera por ellos. Pero además es que se les vendía la película de que había que destinar también un porcentaje a las viudas de los capataces, de los repartidores, de los pagadores, una figura de la que ellos no tenían constancia.
Entonces consideraban que, bueno, que ese dinero iba al mismo sitio. Pero además tenemos noticias de una serie de abusos que eran, podemos decir, una especie de costumbre, ¿no? A mí me gusta compararlo con las novatadas en los colegios mayores, aunque esto se repetía año tras año, no solamente con los novatos. Dicen las crónicas del momento que existía la costumbre de que el sustituto del repartidor, no el repartidor, el sustituto, se llevara un porrón de los que han servido de ginebra, al cual le echaba un cuartillo de aguardiente de lo peorcito y más barato que encontraba. Lo acababa de llenar de agua y era obligatorio para los trabajadores tomar cada uno un culito, equivalente a 2 céntimos de aquel brebaje, y a cada trabajador, tomara o no el culito, le costaba 6 céntimos. Otro de los excesos era el popularmente conocido como capricia. ¿En qué consistía la capricia? Pues en que el trabajador se veía comprometido a pagar 62 céntimos por cuartillo de vino al repartidor. Del peor y más caro, bajo riesgo de despido si se negaba, y a pesar de que en cualquier taberna solo hubieran gastado 36 céntimos por la misma cantidad. De manera que, bueno, esta especie de tradición reportaba al repartidor una ganancia de entre 4 y 6 pesetas de más por cada decena de contratados, por cada 10 trabajadores contratados. Así las cosas, en 1901 se crea una tercera sociedad con la que consiguen abolir algunos de los puntos anteriores, aunque los propietarios manifiestan desde el primer momento que en cuanto tengan la oportunidad van a volver a las andadas. Dice, bueno, ya lo ven ustedes ahí, es que si bien ya uno de ellos, Beato Carlo Carcunda Ineo, se propone en cuanto pueda y lo dejen, que no lo dejarán, implantar nuevamente ese bello sistema, etc, etc. Me gusta especialmente esta nota porque no deja de lado el humor, ¿no? Evidentemente se está refiriendo a uno de los miembros de los directivos del concierto salinero. Pero esta corriente asociacionista se extiende además a los barqueros, que en abril de 1902 se declaran en huelga por disconformidad con una nueva rebaja de los salarios debido a la rebaja del flete, a una nueva rebaja del flete. Y en septiembre a los alijadores, que recordemos eran los que depositaban la sal en las bodegas de los navíos exportadores. Concretamente estos últimos se ponen en huelga porque la consignataria Petty y compañía, ahí la tienen, recurre a personal no asociado, que era una de las bases, uno de los compromisos que el concierto salinero había adquirido para acabar con la huelga anterior. ¿Qué ocurre? Que los faluchos y los candráis van llegando a la bahía de Cádiz, pero cuando se colocan al lado del buque exportador, los tripulantes de esos candráis no permiten que la sal se coloque, no permiten que el navío se la lleve y vuelven otra vez al punto de partida. Y esto se intenta constantemente porque además Horacio Pérez, que era uno de los directivos del concierto, representante de esta casa consignataria, insistía una y otra vez, de modo que el tráfico en la bahía queda paralizado porque esas naves no están disponibles para otros menesteres, ¿no?
Ellos decían que mientras que se hubieran contratado o se mantuvieran contratados intrusos, no iban a permitir que el producto saliera de aquí. Muchos de esos buques encuentran la solución yéndose a Torrevieja o a Ibiza o a Setúbal. Lógicamente, no iban a esperar aquí indefinidamente. Y pese a que Mateo Sagasta, en Consejo de Ministros, a finales de año dice o informa a sus compañeros que la huelga de Cádiz puede considerarse ya finiquitada, lo cierto es que el último día del año, el 31 de diciembre de 1901, se declaran en huelga general, dando lugar a algunos de los sucesos más turbulentos, más fuertes de toda la historia salinera gaditana. Ahí tienen a los alijadores. Bien, esto me gusta recalcarlo porque, bueno, se habla de la huelga de 1902 como una de las más importantes, ¿no?, de la historia de Cádiz, junto con la de Jerez de la Frontera en 1898 y la de Alcalá del Valle en 1903. Hasta una treintena de buques llegan a permanecer anclados en la bahía esperando su cargamento. Hasta una treintena. El concierto salinero en un primer momento pide ayuda a la Marina de Guerra, que aporta capital humano, pero claro, le dicen al cabo de 2 semanas que necesitan a ese personal, entonces no pueden hacerse cargo. Y cometen quizá el que es el mayor error de la temporada, que es contratar a obreros en Ayamonte, en Huelva, que vienen a la bahía de Cádiz a bordo del vaporcito Colón. Les decía que estos 2 reportes de prensa, porque la mayoría de los periódicos evidentemente se ponen al lado o de parte de la patronal, ponen a los salineros, a los obreros como unos caprichosos que poco menos que piden unas cosas inadmisibles, ¿no?, que son inadmisibles para que el negocio pueda seguir adelante. Pero hay también algún medio que destaca que dentro de la legalidad se mantienen correctos y respetuosos, aunque intransigentes. Este en concreto es el Heraldo de Madrid, el primero que ven aquí. Y que no se les puede exigir más cordura, más sensatez, mayor prudencia, ni más suma de paciencia y firmeza. Es lo que dice El País. No El País que continúa funcionando en la actualidad, sino otro periódico con esa cabecera, ¿no? A pesar de esto, todo estalla el 13 de febrero de 1902 con una lluvia de pedradas, porque se produce un encuentro entre los salineros isleños y los salineros ayamontinos. Se conoce que hay un intercambio de palabras, que, bueno, el caso es que termina la cosa bastante mal. Ahí ven un plano de San Fernando de finales del siglo XIX. Les voy a ir poniendo los puntos calientes, ¿no?, donde se producen estos altercados. El conflicto se origina en el despacho, no dentro, pero en las inmediaciones del despacho de vinos La Plata, justo enfrente de la Alameda Moreno de Guerra. Actualmente es una tienda. Ahí es donde parece ser que se produce ese encontronazo entre los operarios. Y acto seguido se dirigen a las viviendas de todos los directivos del concierto salinero uno por uno. No perdonan a ninguno. De La Zaga, de Ambulodi, de Sánchez Mellado, de García Rapallo, de Horacio Pérez, que como les decía es el representante
de esta casa consignataria de Petty, Garrido y Quino. Garrido y Quino era el secretario de la entidad y cuentan las crónicas que su hija, que estaba convaleciente, terminó por fallecer de la impresión de ver esas hordas de obreros en la puerta de su casa. Hombre, es difícil creer que una persona muera del susto, pero puede ser que coincidiese, ¿no?, en el momento. Francisco Granado y, por supuesto, Manuel Roldán. Aquí ven la Casa Lazaga, que fue una de las más perjudicadas, con las persianas, los cierros, toda esa fachada maravillosa que ven ustedes en la calle Real cuando pasan por delante, resultó muy dañada. Ahí tenemos la calle San Diego de Alcalá, donde había un ultramarino. Curiosamente sigue habiendo un ultramarinos. Ellos se agencian con todas las chacinas, todos los quesos, todo lo que encuentran. La sombrerería de Manuel de Mora y Barbero, que estaba al inicio de la calle Rosario. Y la casa del alcalde Manuel Roldán, que el pobre siempre cobraba, no me digan cómo se lo montaba, pero siempre salía perdiendo. Parece ser que en este momento él residía en la calle González Ontoria. Resulta muy curiosa la participación, la abundante presencia tanto de mujeres como de niños en esta revuelta. Muchas de ellas fueron detenidas y las que no fueron a la Plaza del Rey, donde se encontraba todo el género de todos los establecimientos que habían sido perturbados, saqueados, para reivindicar la libertad de sus compañeras. Ahí tienen algunos reportes. En estos predominaban mujeres y niños. Una de ellas llevaba un pañuelo rojo en la punta de un palo a guisa de bandera, y otra se había puesto un sombrero de los que existían en el establecimiento del señor Mora Barbero. Contra esta individua se ha dado, por lo que nos dicen, orden de detención, por figurar como una de las más furiosas agitadoras. Una mujer rubia, como de 26 años de edad, y que era una de las que más se señalaban arrojando piedras. Según los partes que había en el ayuntamiento, iba dirigiendo el motín una mujer como de 35 años apodada la Benjamina. Dice, es también conocida por la rubia de la calle Comedias. Y cuando las mujeres que quedaban en libertad fueron al ayuntamiento a reivindicar que se pusieran en libertad a sus compañeras, el que las recibió fue el juez de primera instancia. Cuando se presentó en el atrio, ellas le dijeron que el motivo de todo lo que estaba pasando era que querían pan para sus hijos. Es curioso también que cuando el coronel de la Guardia Civil, el gobernador de la provincia, el alcalde de San Fernando, Manuel Roldán, los directivos del concierto se reúnen en sesión extraordinaria para solventar el problema, porque a esto evidentemente había que darle solución. Se reúnen, por supuesto, con los representantes de los distintos gremios salineros y ellos se desentienden. Ellos vienen a decir que no saben nada, que las que habían participado en la huelga no eran sus mujeres, no tenían relación alguna con ellas. Claro, nos queda la duda de saber si era un acuerdo entre ambas partes o si ellas se tomaron la justicia por su cuenta, ¿no? Este es un grabado francés que les he traído porque se nos habla de una bandera roja. Este color está relacionado desde la antigüedad clásica con los movimientos libertadores. Pero sí que es verdad que las autoridades francesas lo
lo utilizan durante la Edad Moderna precisamente y paradójicamente para disolver manifestaciones. Lo que ocurre es que el pueblo poco a poco se lo va agenciando a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Y es curioso también porque precisamente son los periódicos franceses los que mayor eco se hacen de esta revuelta. Ahí lo tienen. En La Croix, La Lanterne, Le Journal, Le Petit Parisien. Son solamente unas muestras, ¿no? Hay periódicos de muchos países que se hacen eco, pero llama la atención concretamente el trabajo que hace la prensa francesa, haciéndose eco de en concreto este motín del año 1902. Bueno, finalmente la huelga se soluciona temporalmente porque van a seguir estos capítulos como este van a seguir produciéndose a lo largo de todo el primer tercio del siglo XX. De hecho, el concierto salinero llega incluso a disolverse en el año 1906 bajo la presidencia de José María Lazaga. Previamente lo había estado bajo la presidencia de Manuel de la Puente, que da nombre a la plaza donde se encuentra el molino de Mareas del Favorito. Y se celebra por todo lo alto, trayendo desde diferentes puntos de la provincia a agrupaciones de carnaval, porque el carnaval ese año no había podido celebrarse debido a lo que acabamos de relatar, ¿no? De modo que lo que ha ocurrido este año con el carnaval de postergarse una semana no es la primera vez que ocurre. Es curioso también que el alcalde Manuel Roldán saliera muy perjudicado. Hay periódicos nacionales que hablan de su incompetencia, de su incapacidad para gestionar el conflicto salinero, y sin embargo el gobernador José Laguardia pues salió de San Fernando camino hacia Cádiz entre vítores y de hecho lo nombraron hijo adoptivo de la ciudad de San Fernando, ¿no? Como una anécdota les comparto algunos de los nombres de las agrupaciones de carnaval que actuaron en aquella celebración, entre otras muchas, ¿no? Las figuras de la baraja, los panaderos, los barqueros, chirigotas de Fonoy y las cajitas sorpresa. Dicen las crónicas: la calle Real presentaba animadísimo aspecto. Mucha gente en la acera de enfrente a la iglesia, muchos carruajes de Chiclana, Cádiz y otras poblaciones en el centro circulando sin cesar. Y los balcones llenos por completo de mujeres hermosísimas, ataviadas con el gusto y la elegancia que son proverbiales en las hijas de la población. Se refiere a San Fernando. Los establecimientos de vinos estuvieron animadísimos todo el día. Hubo un verdadero derroche de vino, despachándose por docenas de centenares las cañas de Manzanilla. Esto es una crónica del Diario de Cádiz. Como les digo, esto va a continuar. Pero por no quedarnos con un mal sabor de boca, por no irnos pensando en que todo lo relacionado con la industria de la sal en San Fernando es negativo y todo daba lugar a desórdenes y a enfrentamientos entre diferentes partes, el escritor Javier de Burgos define este mismo año, en el año 1902, la despesca como la fiesta típica con que los dueños de las salinas obsequian a sus amigos y forasteros, extrayéndose con redes y en enorme cantidad el exquisito y bien cebado pez llamado mujol, vulgarmente lisa, que se cría en los esteros.
Esta fiesta, aunque Salvador Clavijo dice que no se tiene constancia, que no puede reconstruir el recorrido histórico, que simplemente puede hablar de ella como algo cultural y folclórico, en realidad sí sabemos cuál es el origen de la despesca, y no es otro que la visita de la reina Isabel II en 1862, cuando las administraciones, cuando las autoridades provinciales la obsequiaron con una celebración en la Salina San Rafael del Monte de Puerto Real, decorándolo todo, haciéndole regalos, sacando en ese momento el pescado de los esteros. Ella había estado previamente, en el año 1848, pescando con su marido, Francisco de Asís de Borbón, en la salina de San Félix, del río Arillo. Pero realmente la primera referencia que tenemos a la despesca tal y como la conocemos actualmente, como algo festivo, es en el año 1862. Y va a continuar, porque en el año 1889 viene a la Salina Dolores, entre los términos municipales de San Fernando y Cádiz, nada más y nada menos que José Ortega Munilla, el padre de el filósofo, escritor y periodista José Ortega y Gasset. Concretamente en el año 1902, 1903, 1904, que es el marco al que nos circunscribimos, son muy famosas las despescas de Federico Ojeda, del industrial Federico Ojeda, en la salina San Jaime de Puerto Real, que llegaban a contar con la presencia del gobernador civil y a aglutinar a más de 150 personas. Era un acontecimiento bastante importante. Además, las sales de San Fernando, las sales de Cádiz, en todo momento se refieren las crónicas a las salinas de San Fernando, quizá porque aquí es donde tenía el concierto salinero su domicilio social. Las sales de San Fernando, como les digo, participan y concursan en la Exposición Universal de París del año 1900 y en la exposición, el nombre exacto es Exposición Regional Andaluza en Córdoba en 1904. Son las más cercanas, ¿no?, a la fecha de la que venimos hablando. En la primera, en la de París, fue galardonada la sal del concierto salinero, con medalla de plata. Son muchos las citas, tanto internacionales como nacionales, que durante el siglo XIX y el siglo XX van a contar con la participación de las sales de la Bahía de Cádiz. En estos años, y ya vamos terminando, muchas de estas informaciones, ¿cómo podemos saber más, ¿no? ¿Cómo podemos culturizarnos? ¿Cómo podemos conocer mejor a los salineros? Porque hay mucho más por contar, mucho más. Aquí les traigo 3 ejemplos de lo que podemos encontrar en la prensa de la época. El primero es el artículo del País del 5 de febrero de 1902, es íntegramente periodístico. El segundo de ellos, que es el que me motiva a mí para empezar con esta investigación, de la revista Alrededor del Mundo, del periodista Ramón del Río y Moyano, de aquí de Cádiz, combina el periodismo con la literatura, tiene cierta literariedad. Y en el Heraldo de Alcoy les traigo esa portada porque justo en 1902 fue publicado un relato de Isabel Escandón, por traer también la aportación de una mujer, con un relato literario titulado Haciendo Ruedas. Bueno, es un relato sencillo, es un relato como moralina, típico de la época, pero que se contextualiza en las salinas de San Fernando. Y salió, bueno, en un periódico que no es de aquí, ¿no?, para que tengamos una idea de la repercusión que tenía el producto local.
Y para ir terminando, no quería dejar pasar la oportunidad de traer a colación esta obra, que Sandra la conoce muy bien, la recolección de la sal o las salinas de San Fernando del artista Salvador Viniegra y Laso de la Vega, autor del cuadro Las Cortes de Cádiz, que está en el Museo de las Cortes. Esta obra está en paradero desconocido, pero la traigo porque se realizó en el año 1897, muy pocos años antes de los desórdenes. De hecho, bueno, ilustraba, ¿no?, uno de los artículos que les he mostrado anteriormente. En este momento estaba de gira por Europa, participó en muestras de París, de Múnich, de Berlín. Es una obra muy importante que obtuvo la atención de personalidades muy relevantes, y su autor, Salvador Viniegra y Laso de la Vega, en cierto modo está también relacionado con esta ciudad, porque era el tataranieto de Gaspar de Molina y Zaldívar, tercer marqués de Ureña, que fue propietario de la finca antaño perteneciente a Juan Domingo Saporito, bisnieto del cuarto marqués de Ureña, Manuel de Molina y Tirri, e hijo de Joaquina Laso de la Vega, que fue quien a finales del siglo XIX logró reunificar toda la hacienda bajo su propiedad, que anteriormente se había reparcelado. Cuando les digo que fue objeto de personalidades importantes, es porque estuvo en la casa del marchante Joaquín Bosch. Se expuso también en el estudio de Mariano Benlliure. El ministro de Noruega, de Suecia y Noruega, que había en España, el representante de Suecia y Noruega, recordemos, eran clientes nuestros, lo visitó y estuvo a punto de adquirirlo, Frederick Hartvig Hermann, y fue visitado también en el estudio de Mariano Benlliure por la reina regente en ese momento, María Cristina de Habsburgo-Lorena, y la infanta Isabel. Bueno, este cuadro, a día de hoy en paradero desconocido, estuvo expuesto durante un intervalo de tiempo en la Casa Consistorial de San Fernando. Parece ser que fue donado por su autor en el año 1931 y permanece allí hasta mediados de los años 40, en el vestíbulo principal. Pero a día de hoy no se sabe nada de él. Él parece ser, otro artista muy famoso también, aunque más cercano a nuestro tiempo, Manuel Hernández Omede, que fue concejal en el ayuntamiento, hizo una serie de pesquisas para saber qué podría haber sido de él, por qué no se encontraba donde supuestamente tenía que encontrarse, pero no dio ningún resultado. Entonces, a mí me gustaría que algún representante municipal, aprovecho que tengo a Mariluz aquí delante, si aparece por alguna parte, o si no, siempre se puede encargar una réplica, ¿no? Una réplica para que quede constancia, porque es un cuadro que resume perfectamente la esencia de todo lo que venimos hablando. Por desgracia solamente se conservan imágenes en blanco y negro, porque en aquel momento la prensa todavía no publicaba color, pero bueno, hay mucha producción de Salvador Viniegra que puede dar una idea aproximada de los pigmentos que utilizaba este hombre, ¿no? Y con esto termino mi disertación. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena. Muy interesante conferencia porque
nos da a conocer cosas poco divulgadas y muy interesantes, interesantísimas. Muy bien, muchísimas gracias y enhorabuena por esta magnífica presentación. Como recuerdo, te quiero dar este recuerdo de la academia. Muchas gracias. Y este recuerdo de la conferencia es el cartel de San Benito que resume el conjunto de la conferencia. Es precioso. Pues lo voy a guardar con mucho cariño, José Enrique. Enhorabuena. Muchas gracias por todo. ¿Me siento? Sí. Ahí delante. No, ahí mismo. Muy bien, pues después de esta interesantísima conferencia, solo me queda agradecer a las autoridades civiles y militares presentes, a nuestros compañeros y compañeras académicos y a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y les anuncio que el próximo acto de la Academia será el 27 de mayo, próximo martes, con una conferencia titulada Sociedades secretas y francmasonería, mitos y realidades. La va a dar don José María Martínez Colet, que es comandante de la Marina Nacional Francesa y consejero en misiones diplomáticas en América Latina. Va a ser presentado por el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, académico de esta. Están todos ustedes invitados, como siempre, a esta conferencia. Será aquí el día 27 a la misma hora. Muchísimas gracias.